Muy bien, feliz día. Bienvenidos al servicio de endocrinología del Hospital Vargas de Caracas. Vamos a hablar sobre punción con aguja fina de nódulos de la tiroides. Yo soy el doctor Ricardo Mendoza. Vamos a hablar de epidemiología nodular, de la conducta adecuada ante un nódulo tiroideo, criterios ecográficos sospechosos de malignidad, criterios de PAF, preparación del paciente, preparación de la unidad, asepsia y antisepsia, selección del abordaje, el sentido y el sitio de la punción, instrucciones al paciente, selección de la aguja, anestesia local buferizada, PAF en eje largo, en eje corto, cómo es la punción, cómo es la aspiración, cómo es la muestra capilar, qué es el zigzagueo, la contaminación hemática de la muestra, el retiro de la aguja, la hemostasia, el extendido, el bloque celular, el número de punciones, cuáles son los cuidados básicos post-punción, el reporte de citología, qué hacemos cuando la aguja no se ve bien durante la punción, qué hacemos ante algunas circunstancias especiales como el nódulo de punción difícil, qué es la técnica de PAF giratoria, cómo es la curva de aprendizaje y algunas complicaciones. La mayor parte de la población tiene nódulos en la tiroides. Más del 70% de la población adulta tiene nódulos en la tiroides. Son extraordinariamente frecuentes. En la mayoría de los casos los nódulos son benignos, pero a nosotros justamente nos interesa identificar los nódulos de naturaleza maligna. Ya sabemos que el nódulo es palpable más o menos en el 10% de la población, hasta en el 30% de la población que estuvo expuesta a la radiación durante la niñez. Por ecografía de alta resolución, hasta el 70% de la población tiene nódulos. En macro, más del 50% de los pacientes sin trastornos tiroideos en las autopsias tienen nódulos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros ante el hallazgo de un nódulo tiroideo en cuanto a anamnesis, en cuanto a imágenes, en cuanto a laboratorio? A nosotros nos interesa identificar aquellos nódulos que tienen características malignas. Y la anamnesis nos puede ayudar a sospechar de algunos de ellos. Por ejemplo, en niños que tuvieron leucemia o hipertrofia de las amígdalas o del timo, que necesitaron radioterapia en cabeza o cuello, ese es un detalle importante. Aquellos pacientes que recibieron trasplante de médula ósea y recibieron radiación de cuerpo entero, aquellas personas que tienen antecedentes familiares de cáncer de tiroides, neoplasia endocrino múltiple tipo 2 o cáncer medular de tiroides familiar, son nódulos sospechosos. ¿Qué otros nódulos son sospechosos? Aquellos que al examen físico pues están fijados a tejidos vecinos, son los que les pedimos al paciente que trague saliva y el nódulo no se mueve. Aquellos que tienen dolor local, que tienen síntomas compresivos como disfonía, disfagia, tos, dificultad para respirar, o aquellos nódulos que tienen crecimiento acelerado o que se acompañan de adenopatías cervicales satélites. ¿Qué hacemos ante el hallazgo de un nódulo? Pues tenemos que pedir un perfil de tiroides. La TSH es útil porque una TSH alta es más proclive a incrementar el riesgo de cáncer y de estadios avanzados, lo cual no ocurre cuando la TSH está baja. En cuanto a imágenes, el estudio de elección es la ecografía de tiroides, la ecografía de cuello, la ecografía no solo de tiroides, sino de los ganglios linfáticos cervicales. Hay 10 características que a nosotros nos interesa identificar en cada estudio ecográfica de cada nódulo. La naturaleza, si es sólida, líquida o mixto, si es homogéneo o heterogéneo. La ecogenicidad, si es hiper, iso, hipo o anecoico o ecomixto. Si tiene halo o no tiene halo, si este halo es fino o grueso, completo o incompleto. Los bordes, los márgenes, los contornos, bien, mal definidos, regulares, irregulares, lobulados, espiculados, dentados, con espiculaciones o con prolongaciones invasivas, incluso con lobulaciones. Las dimensiones en los 3 diámetros, longitudinal, anteroposterior y transverso. La localización, si se encuentra localizado en tercio superior, medio o inferior, si es anterior o posterior, si es lateral o medial, en qué lóbulo se encuentra o en el istmo.
las calcificaciones, si son micro o macrocalcificaciones, si las tiene, el número de nódulos, si hay características ecográficas sugestivas de invasión local o regional, y las características Doppler o el estudio Doppler, color, power y espectral. Estas son las 10 características de cada nódulo que tienen que ser reportadas en cada estudio ecográfico. ¿Y por qué es importante la ecografía? La prevalencia de nódulos tiroideos es muy alta. En este estudio, más del 56% de la población tiene nódulos superiores a 5 milímetros, pero apenas el 1.5% de estos nódulos son cancerígenos. Ese 1.5% es el que nosotros tenemos que identificar, y la ecografía es de utilidad porque en este estudio las macrocalcificaciones, el diámetro mayor a 2 centímetros y la composición enteramente sólida son las características ecográficas más sugestivas de malignidad en este estudio. Sin embargo, hay muchas otras características ecográficas como las microcalcificaciones, la extensión más allá de los márgenes tiroideos, las metástasis a ganglios linfáticos, el diámetro anteroposterior mayor que el diámetro transverso y la hipoecogenicidad marcada. Son características ecográficas que tienen en conjunto una sensibilidad del 94%, una especificidad del 67%, un valor predictivo positivo mayor al 56%, un valor predictivo negativo mayor al 95% y un grado de precisión casi de 75%, y que nos permiten a nosotros identificar cuáles son los nódulos sospechosos para nosotros hacer la punción con aguja fina de la tiroides. Hay múltiples escalas ecográficas de riesgo. Una de las más objetivas es la escala ACR-TIRADS, en base a la composición, a la forma, a la ecogenicidad, a los focos ecogénicos y a los márgenes. Yo le asigno un puntaje a cada nódulo, y cuando un nódulo TIRADS 3 o ACR-TIRADS 3 mide más de 2,5 centímetros, un nódulo ACR-TIRADS 4 mide más de 1,5 centímetros y un nódulo ACR-TIRADS 5 mide más de 1 centímetro, yo hago una punción con aguja fina de ese nódulo. ¿Y qué es la punción? ¿Qué es la paz con aguja fina? Es simplemente un método que me permite extraer células. Por eso hablamos de citología. Es el mejor procedimiento para el estudio citológico de los nódulos de la tiroides. Es el método más preciso, más costo efectivo, una sensibilidad cercana al 90%, una especificidad que supera el 90%, una tasa de falsos negativos y falsos positivos muy baja, que incluso puede ser inferior al 5%, y en buenas manos, la tasa de muestras insuficientes no es tan alta. Puede ser menor al 20%, menor e incluso menor al 10%, cuando se hace guiado por ecografía. Entonces ya nosotros sabemos cuál es el paciente, escogimos el nódulo del paciente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Preparar al paciente. Preparar al paciente, porque este es un procedimiento electivo, esto no es de emergencia. Casi ninguna punción con aguja fina de tiroides se hace en emergencia. Así que yo tengo tiempo para preparar al paciente para que se haga el procedimiento y reduzcamos la tasa de complicaciones. Me interesa que el paciente esté en eufunción, normotenso, euglicémico. Debo manejar de una forma adecuada el tema de la antiagregación y la anticoagulación para reducir el riesgo de complicaciones hemorrágicas. Debo, el día del procedimiento, evaluar signos vitales, que el paciente no solo esté informado adecuadamente del procedimiento, sino que lo deje por escrito, firmando un consentimiento informado, y yo puedo empezar por colocar frío local en el cuello. ¿Por qué colocamos frío local en el cuello? Por múltiples razones. Primero, para reducir el dolor. Y segundo, para reducir la probabilidad de sangrado. Sobre todo si yo hago más de una punción, el frío local en el cuello me produce vasoconstricción, me reduce la sensibilidad, reducir el dolor y el malestar durante la punción.
Un detalle importante es que yo debo tener una lista de chequeo. Absolutamente todo el material médico quirúrgico que yo necesito, debo tenerlo a mano para realizar el procedimiento. Asepsia y antisepsia. Obviamente esto es un procedimiento médico, a mí me interesa reducir complicaciones infecciosas. El paciente debería utilizar bata, gorra, en algunas circunstancias tapaboca. Nosotros también podemos utilizar guantes, material estéril, en algunas circunstancias tapabocas o face shield. El transductor del ecógrafo debe tener una funda o un preservativo estéril. Y la limpieza se puede hacer con betadine, con Herdex. Nosotros también podemos utilizar alcohol. Limpieza con alcohol en la cara anterior del cuello. Posición del paciente. Nosotros aquí en este servicio utilizamos la posición en decúbito. El paciente en posición supina, con una ligera extensión del cuello y con una almohada de 10 centímetros en la parte superior de la espalda. De esa manera se puede hiperextender el cuello y eso facilita el procedimiento. Pero no en todos los hospitales se hace con el paciente acostado. En este hospital en Japón, fíjate que se hace con el paciente sentado. Identificación del nódulo. Nosotros somos los que hacemos el procedimiento. Así que nosotros tenemos que ver el nódulo y tenemos que identificarlo. Todo se hace guiado por ecografía, así que la ecografía es fundamental en este procedimiento. Yo debo seleccionar el transductor, casi siempre es con transductor lineal, pero también se puede hacer con transductor microconvex y también se puede hacer en algunas circunstancias especiales con transductor convex. Tengo que aprender a ajustar la botonología del equipo de ecografía, ajustar la profundidad, el foco, la ganancia y los demás parámetros ecográficos. Y obviamente todo esto me va a permitir identificar el nódulo que voy a punzar. Este es un microconvex y este es un transductor lineal. Ahora bien, ¿qué tipo de abordaje utilizar? Hay dos grandes abordajes. Uno se llama en eje largo. ¿Qué significa en eje largo? Cuando la aguja está en el mismo eje longitudinal del transductor, nosotros le decimos que es en plano o en eje largo. En cambio, hay un tipo de abordaje en el cual vean el eje largo del transductor y vean el eje de la aguja. Se dan cuenta que estos son perpendiculares. Eso es lo que se conoce como en eje corto. Y cada uno de esos abordajes tiene sus respectivas ventajas y desventajas. Entonces hablamos de fuera del plano o eje corto y en el plano o eje largo. Vamos a ver cuáles son las ventajas o las características del eje largo. Les recuerdo que eje largo es cuando el transductor, el eje largo del transductor se encuentra paralelo al eje largo de la aguja. La orientación de la aguja es en el plano. El ángulo de punción de la aguja es más o menos 30 a 45 grados. La ventaja es que se visualiza toda la aguja y el avance de la aguja. Yo puedo saber dónde está toda la aguja, sobre todo la punta. Y yo puedo redirigir la aguja hacia la zona de interés. ¿Cuáles son las desventajas? Que requieren más entrenamiento para alinear la aguja con el eje largo del transductor. Eso significa que es un poquito más difícil que en eje corto. Si hay una prominencia o una estructura que me impida todo el transductor, por ejemplo, prominencias óseas, pues no lo puedo utilizar. Eje corto ya no es paralelo, sino perpendicular. Se conoce como eje corto. La orientación de la aguja también se le dice fuera del plano. El ángulo de punción, como lo han visto ustedes, que lo hacen los residentes de primer año, es 90 grados, así hacia abajo. La visualización de la aguja solo se ve un punto. ¿Están viendo esto?
un punto, solo de un segmento de la aguja. El problema es que no sabemos qué parte de la aguja es. Es simplemente la parte de la aguja que está atravesando el plano del transductor. ¿Cuál es la desventaja? Esa misma, que solo se ve un punto hiperecogénico. Otra de las ventajas es que deforma el tejido y eso también se ve en la ecografía. ¿Cuál es la ventaja? Que es súper fácil. Para principiantes, para novatos, es ideal. ¿Cuáles son las desventajas? Que no se visualiza todo el trayecto de la aguja, solo se ve un punto de alguna parte, y que como yo no veo exactamente dónde está la punta de la aguja, pues me puedo sobrepasar. Puedo estar antes o después del sitio de interés. Bien, entonces, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos? Ya discutimos algunas de ellas, pero vamos a hablar de lo trascendente, que es el rendimiento, que es la posibilidad de conseguir muestra suficiente. Y vamos a hablar de dos situaciones, cuando el nódulo es superficial y cuando el nódulo es profundo. Cuando el nódulo es superficial, el rendimiento de las dos es similar. En eje largo, 88%, y en eje corto, 89%. Más o menos igual. Estoy hablando del rendimiento para obtener muestra. Pero ¿qué pasa cuando el nódulo es profundo? Que no puedo apuntar la aguja hacia el dentro del nódulo. Fíjense, cuando el nódulo es profundo, en eje largo 95% de éxito y en eje corto apenas 23%. O sea que sí hay diferencia. En conclusión, en eje largo o en el plano me permite visualizar continuamente la punta de la aguja y casi todo el trayecto, reduce significativamente las muestras no diagnósticas y se considera para muchos autores la primera opción para funciones de tiroides. Fuera del plano o en eje corto, en algunas circunstancias especiales. Y en todo caso, yo como operador soy quien decido cuál debo utilizar, pero a mí me interesa conocerlas a ambas y saber hacerlas a ambas. Pero en eje largo, ¿qué sentido podemos darle a la trayectoria de la aguja? Podemos utilizar varios abordajes: céfalo-caudal, caudocefálico, lateromedial o transísmico. Los cuatro abordajes nosotros los debemos aprender a utilizar. Es sencillo. Lo que a nosotros nos interesa es aprender a hacerlo. Selección de la aguja. Porque a mí no solo me interesa aprender a hacer la punción, me interesan los detalles. Y la selección de la aguja es importante. Tengo que seleccionar el calibre, la longitud y heparinizar la aguja. Es paradójico, pero en función de tiroides no es más eficaz una aguja más gruesa. Con una aguja más gruesa, número 20, el porcentaje de muestras suficientes fue el 57%. Una aguja número 22, 67%. Y una aguja número 24, 83%. Entonces, en función de tiroides, no es mejor una aguja número 18 que una aguja número 23. Aquí me interesan más las agujas más delgadas. ¿Por qué? Porque mientras la aguja es más gruesa, yo aspiro más cosas, pero también puedo aspirar más sangre. Y la sangre me produce un fenómeno que se conoce como contaminación hemática de la muestra, que a nivel de resolución del microscopio por el patólogo hay dificultades. Entonces el fenómeno de contaminación hemático de la muestra se evita como utilizando agujas más delgadas. E incluso en nódulos hipervasculares utilizamos incluso agujas calibre 25 o más delgadas. ¿Qué le decimos nosotros al paciente? Tenemos que instruirlo y explicarle que no mueva el cuello, que evite tragar, que no hable durante la punción. Concéntrese exclusivamente en su respiración. Anestesia. Anestesia local. Este es un tema que es un poquito controversial,
No tener dolor, no producir dolor, no sentir dolor es un derecho humano. Así que vamos a reducir ese disconfort, ese malestar. Para eso es la anestesia. Es más, incluso la mejoramos, porque la lidocaína tiene un pH 5, es ácido y arde, pero nosotros podemos buferizar la lidocaína utilizando bicarbonato, y si utilizamos una aguja súper delgada y buferizamos la lidocaína, no va a sentir el paciente dolor durante la anestesia y mucho menos durante la punción. Entonces, para anestesia local utilizamos 1 o 2 cc de lidocaína al 1 o 2% en la piel y en el tejido subcutáneo, e incluso sobre la cápsula de la tiroides. Se utiliza una aguja de calibre delgado, mientras más delgada, menos fastidia. Incluso en niños se puede también utilizar una crema anestésica. De esa manera se reduce de forma significativa el dolor, o me permite hacer varias funciones sin que el paciente se queje, le duela, le fastidie. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Hacer un abón. Y ese abón tiene varias funciones. Número 1, marco el punto de entrada. Número 2, me produce anestesia local. Y de esa manera, si yo tengo el punto marcado, pues todas las funciones las voy a hacer sobre un punto que está previamente anestesiado. Ahora, ¿qué es la punción? La punción es simplemente introducir la punta de la aguja atravesando la piel, atravesando el tejido subcutáneo, atravesando el músculo, atravesando la cápsula de la tiroides, atravesando el parénquima de la tiroides, hasta introducirme no solo en el nódulo, sino en el sitio del nódulo que a mí me interesa. El desplazamiento ecoguiado de la aguja hasta el interior del nódulo. Aquí hay 2 estrategias que yo debo utilizar. Una de ellas es el zigzagueo. ¿Qué es el zigzagueo? El zigzagueo es el movimiento de vaivén de la aguja dentro del nódulo o dentro de la zona del nódulo que a mí me interesa. Ese movimiento de vaivén en el mismo eje de la aguja, ¿qué es lo que me permite el zigzagueo? Romper estructura, romper tejido, para que ese tejido, ese fragmento de tejido entre a la aguja. Entonces, se trata de mover la aguja atrás y adelante dentro del nódulo aproximadamente 15 veces durante 5 a 10 segundos sin cambiar la dirección de la aguja, según algunos autores. Según otros autores, hablan de excursiones controladas, vigorosas de la aguja a través del nódulo. Eso es lo que nosotros conocemos como zigzagueo. La otra estrategia que nosotros utilizamos es la presión negativa o la aspiración. La aspiración es esto, es crear una especie de vacío o presión negativa para aspirar el contenido que ya nosotros hemos roto durante el zigzagueo. Aquí es importante que yo les comente lo siguiente: no todas las punciones se hacen con presión negativa. Hay un tipo de muestra que se toma por capilaridad, sin presión negativa. Simplemente se hace con zigzagueo, pero sin presión negativa. Los estudios demuestran que el rendimiento es similar a aquellas con presión negativa. Sin embargo, a mí en lo personal, y nosotros acá en el servicio utilizamos una pistola, un portajeringas que nos permite hacer presión negativa. Este muestreo capilar es con vaivén, es decir, con zigzagueo, sin presión negativa. Y según algunos estudios, la calidad de la muestra es equivalente. De hecho, hay algunos algoritmos de punción de tiroides que recomiendan que la mitad de las punciones sean de un tipo y la otra del otro tipo. Es decir, si hacemos 2 punciones en un nódulo, que una sea con presión negativa y la otra sea sin presión negativa. Evita la contaminación hemática de la muestra, evita la hemorragia microscópica por la aspiración y la contaminación hemática de la muestra. Esto sí es importante, y yo tenía tiempo
queriendo dar esta conferencia para agregar esta diapositiva, porque lo que demuestra esta diapositiva, algo vinculado con la genética del cáncer de tiroides. Vean este nódulo que está aquí. En este nódulo, primero, se produjo una mutación RAS en una célula. Eso produjo crecimiento y formación de una cápsula. Y esa mutación produjo un adenoma benigno. Pero luego se agregaron otras mutaciones genéticas, micro ARN mensajero. Eso hizo que ocurriera progresión en ese nódulo que previamente era benigno. Se produjo ruptura de la cápsula y se produjo un cáncer papilar de tiroides, variante folicular encapsulada invasiva. Entonces esto nos demuestra varias cosas. Primero, que un nódulo puede ser primero benigno y después malignizarte. Pero lo que realmente me interesa mostrar en este instante es que hay varias mutaciones genéticas en las diferentes porciones del nódulo. Así que dependiendo de donde yo tome la muestra, es que voy a tener el resultado final ideal o no. Entonces por eso es que a mí me interesa dirigir la punta de la aguja hacia algunas áreas del nódulo. No todas las zonas del nódulo son iguales de importantes. Entonces por eso es que a mí me interesa poder dirigir la aguja hacia algunos puntos. Por eso es que a mí me interesa mucho el eje largo. Y una de las zonas de interés son, ven este nódulo, ven estos punticos hiperecogénicos, las microcalcificaciones. A mí me interesa tomar muestra de todo el nódulo en general, pero de algunas zonas particulares. Una de ellas son las áreas con microcalcificaciones. Pero no solo las áreas con microcalcificaciones, también hay algunas características de las macrocalcificaciones que incrementan el riesgo. Por ejemplo, cuando el grosor es irregular, cuando la calcificación es interrumpida, o cuando hay una zona de tejido blando alrededor de la macrocalcificación. También en esas circunstancias es importante que yo dirija la aguja hacia ese punto. ¿Y qué pasa si el nódulo no tiene micro ni macrocalcificaciones? Pues yo tomo una punción de todos los cuadrantes del nódulo. Cuando yo tomo muestra del centro, en el 70% de los casos, la muestra es fidedigna. Pero cuando tomo en el centro y en los 4 cuadrantes, es fidedigna en el 99%. Entonces, microcalcificaciones, macrocalcificaciones, áreas más hipoecoicas, áreas más sospechosas desde el punto de vista ecográfico, y cuando solo es un nódulo homogéneo, pues tomo muestra del centro y de los 4 cuadrantes. ¿Y qué pasa cuando yo estoy haciendo la punción y no veo bien la aguja? Porque eso es súper importante. Yo tengo que poder ver la aguja, primero para no ser iatrogénea, y segundo para dirigir la punta de la aguja exactamente a la zona que me interesa. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay una mala visualización de la punta de la aguja? Bueno, número 1, no utilizar agujas demasiado delgadas. La aguja de fino calibre. Otra cosa importante, inserción perpendicular al transductor. Recuérdense que la ecografía funciona por eco, por reflexión. Este es el transductor. Y esta es la aguja. Todos los ecos que se dirigen de acá chocan con la aguja y se reflejan ¿para dónde? Para el transductor. Esa aguja yo la veo. La aguja en 45 grados también la veo. Pero una aguja en 90 grados no la veo. Una aguja que esté paralela a las ondas de ultrasonido yo no la veo. Entonces eso también es importante. La inserción del transductor en un ángulo inadecuado con una aguja me va a imposibilitar ver la aguja. Inserción en un eje muy pronunciado. Y obviamente la inserción perpendicular es eje corto. Yo en eje corto no voy a ver toda la aguja. Lo que voy a ver es un punto, nada más. Entonces cuando yo no veo toda la aguja es porque es muy delgada, porque estoy haciendo una punción en eje corto o porque el eje es inadecuado. Cuando retiro la aguja, cuando dejo de punzar,
Es cuando obtengo suficiente muestra. Al obtener suficiente material en el cuello de la aguja, yo detengo el zigzagueo, libero la presión negativa y retiro suavemente la aguja. En este orden, primero detengo el zigzagueo. Segundo, quito la presión negativa, porque si yo mantengo la presión negativa durante todo el retiro de la aguja, pues voy a obtener material del músculo, del tejido subcutáneo, que no me interesa. ¿Cuántas punciones hacer? En realidad, el número de punciones que sean necesarias para obtener material. Nosotros, en teoría, unas 5 punciones por cada nódulo. Otros dicen que 2 a 3 por cada nódulo. Eso depende de las características ecográficas, de la preferencia del operador. En realidad eso depende, es de si obtenemos muestras o no. Nosotros, por procedimiento, aquí en este servicio tomamos por lo menos 2 muestras de cada nódulo. Volumen de la muestra. En realidad son gotas. Gotas de material citológico, lo que nosotros necesitamos. De hecho, la técnica adecuada e ideal de PAS minimiza el volumen de sangre de la muestra. Una gota en cada lámina es suficiente, pero una gota del punto adecuado. La muestra no debería exceder el volumen de la aguja y del cuello de la aguja, más o menos 200 microlitros, que equivalen a 0,1 cc. Esa 0,1 cc es una gota en cada lámina. Nosotros podemos colocar una gota en cada lámina, hacemos el extendido y obtenemos 8 láminas por cada punción, de cada nódulo. Ahora sí vamos a hablar del fenómeno que se conoce como contaminación hemática de la muestra. ¿Por qué? Porque también de eso depende que el patólogo pueda darnos un informe adecuado o no. Cuando hay demasiada sangre en una muestra, produce interferencia con la resolución de los colorantes. Y entonces, ¿cómo evito yo esta contaminación hemática de la muestra? Primero, minimizo el volumen de sangre utilizando la técnica de PAS adecuada, la aspiración por capilaridad que les comenté hace rato, sobre todo en los nódulos hipervascularizados, rápido extendido y fijación en alcohol. ¿Cómo es el extendido? Tomar una muestra, unir las 2 láminas y hacer el extendido. ¿Cuánto tiempo dejar secar? Ese tema también es importante. Y a mí sí me encantaría que hiciéramos en algún momento un trabajo para nosotros evaluar cuando aparecen los artefactos. Todos los autores dicen que lo antes posible, una vez que se hace el extendido, que inmediatamente se fije en alcohol absoluto. Fíjense lo que dice con respecto al tiempo de secado en la bibliografía. Para fijar en alcohol los extendidos deben ser colocados prontamente, antes de que ocurra el secado al aire. Este otro autor dice que inmediatamente que se haga el extendido se debe fijar en etanol al 95%. Y este autor dice que incluso un ligero retardo puede producir artefactos por secado al aire. La práctica nos ha enseñado que dado que nosotros utilizamos heparina en la aguja, tenemos que esperar un poquito más. Nuestra conclusión es que si nos tardamos demasiado, producimos artefactos por secado. Y si no lo dejamos secar, producimos barrido del material en el alcohol absoluto. Así que 1 o 2 minutos puede ser un buen punto medio. ¿Qué es lo que hacemos nosotros una vez que finalizamos el extendido y lo dejamos secar un par de minutos? Pues lo sumergimos en frasco con alcohol absoluto para producir la fijación. Y obviamente este frasco debe estar rotulado por cada paciente, especificándose los detalles correspondientes, utilizando un lápiz. ¿Por qué un lápiz? Porque si utilizamos bolígrafo o marcador, en contacto con el alcohol se puede correr la tinta. Bloque celular. Nosotros aquí en este servicio utilizamos bloque celular. ¿Qué es el bloque celular? Bueno, es material que nosotros obtenemos por centrifugación. Primero hacemos el lavado de la aguja y de la jeringa en un tubo de ensayo que tenga 1, 2 o 3 cc de solución fisiológica. Centrifugamos a 1800 revoluciones por minuto por 5 minutos. El sobrenadante lo desechamos y con el sedimento lo extraemos y le agregamos formol diluido al 50%. Material que puede ser de mucha utilidad para el patólogo, incluso para muestras genéticas, para evaluación genética. Entonces, el bloque celular es importante. Cuidados postpunción.
La principal complicación evitable es la hemorragia, el sangrado. Entonces, una técnica súper sencilla para reducir el riesgo de un hematoma es hacer hemostasia. Presión firme en el sitio de la punción con una gasa estéril por 2 a 3 minutos. Si el paciente tiene diátesis hemorrágica, incluso se puede hacer un poquito más de tiempo. Una vez que nosotros terminamos la punción, le colocamos una curita y cerramos el punto de entrada. La curita es importante y le decimos al paciente que se la quite en 3 días. Que si se baña o se le cae, que se la vuelva a colocar, pero que tenga el punto de entrada protegido por 3 días. Limpieza y curita si hay ausencia de sangrado. Cuidados pospunción. Nosotros observamos al paciente por 30 minutos. En esos 30 minutos hacemos la nota de procedimiento, hacemos el informe para anatomía patológica, hacemos la nota de nuestro libro de PAF. Luego de esos 30 minutos y de que certificamos que no hay ninguna complicación a corto plazo, inmediata, egresamos al paciente con reposo por 24 horas, una especie de reposo relativo por 24 horas, Atamel de 500 miligramos SOS dolor. Habitualmente el paciente ni siquiera necesita Atamel, pero si lo llegase a utilizar, pues Atamel de 500 miligramos cada 8 horas, SOS dolor. Y además puede utilizar frío local en el cuello por 2 a 4 horas más. Todo este trabajo que nosotros hemos hecho es para mandárselo aquí en el patólogo y que el patólogo nos exprese el resultado en la terminología Bethesda. Sabemos que si el resultado es Bethesda 1, repetir la punción una vez que pasen unas 4 semanas. Si el resultado es Bethesda 2, es benigno. Y si el resultado es 3, 4, 5 o 6, pues hay un montón de cosas adicionales que no es el tema de discusión de hoy. Los resultados de las punciones. En el 62% de los casos se reporta como Bethesda 2. En el 0,4% de los casos como indeterminado. Aquí me interesa es inadecuado, 16%. Eso forma parte de la bibliografía. Lo habitual es que en el 16% de los casos los resultados sean Bethesda 1 y en ese caso hay que repetir la punción. Malignidad en el 18% de los casos. Sospecha de malignidad en el 4% de los casos. Hay unos nódulos que son extraordinariamente difíciles porque están a menos de 3 milímetros de la tráquea, de la carótida, de la yugular o del esófago. Esos nódulos que son muy pequeños, menores a 10 milímetros y que se encuentran a menos de 3 milímetros de algunas estructuras anatómicas son extraordinariamente difíciles. Imagínate hacer zigzagueo ahí. Hay factores que yo no puedo controlar. Yo no controlo que el paciente trague. Yo no controlo que el paciente tosa. Yo no puedo controlar que el paciente haga un movimiento. Que es lo ideal, que yo tenga una punción limpia y perfecta. Que no punce ni carótida, ni yugular, ni esófago, ni tráquea. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estas punciones difíciles con nódulos muy pequeños y que están localizados en unos sitios muy delicados? Para esas circunstancias no se hace zigzagueo, se gira la aguja sobre su propio eje. Se agarra la jeringa, se deja la aguja en el interior del nódulo y se gira. Hacemos la punción igual en eje largo, pero lo que nosotros no hacemos es zigzagueo en ese caso. La tasa de complicaciones es mínima, el número de muestras suficientes es equivalente a una punción normal. Punciones guiadas por ecografía con patólogo al lado. Es deseable que lo hagamos siempre. ¿O qué es lo que dice qué es lo que recomienda la bibliografía al respecto? Es lo que se conoce como examen citológico inmediato in situ. Tener el patólogo al lado me permite incrementar de forma significativa el número de resultados no diagnósticos. ¿Por qué? Porque tú tienes el paciente aquí en el servicio, los muchachos de citotecnología te dicen hay muestra suficiente, tú puedes dar de alta al paciente. Si los citotecnólogos te dicen que no hay muestra suficiente, pues tú le dices al paciente que pase otra vez a Udipati y repetimos la punción. Entonces, eso me permite reducir significativamente el resultado no diagnóstico sin necesidad de decirle al paciente que venga otro día. Sin embargo, una cosa es que lo hagamos aquí en el hospital, el costo para el paciente no es significativo, pero cuando nosotros lo hacemos en una clínica, eso sí incrementa de forma significativa el costo y la duración del procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que dice la bibliografía? ¿Que lo hagamos en todos los pacientes? No.
que lo hagamos en pacientes en quienes el primer resultado fue insuficiente o cuando el operador es poco experimentado. Es natural que cuando uno está empezando a hacer punciones se le dificulte un poquito el procedimiento y la tasa de muestras insuficientes es mayor en personas que están empezando. A medida que va transcurriendo el tiempo, uno va agarrando más experiencia y por eso en este caso la curva de aprendizaje es importante para reducir el número de muestras insuficientes. En la persona no experimentada, el número de muestras insuficientes es superior que el de las personas experimentadas. Y aquí vemos la curva de aprendizaje. Un residente de primer año, 32% de muestras insuficientes, y esto es un R3, menos del 5% de muestras insuficientes. Y esto también demuestra que no solo a medida de que transcurre el tiempo, sino sobre todo que a medida que transcurre el número de funciones, pues vamos aprendiendo la técnica y vamos reduciendo el número de muestras insuficientes. Complicaciones. Yo solo voy a mencionar las más importantes. Con respecto al dolor, más del 90% de la gente se queja de dolor, así que le tenemos que prestar atención al dolor. El 92% de los pacientes se quejan de disconfort, de malestar, de dolor, de que esa broma fastidió mucho. Entonces utilizamos agujas cada vez más delgadas, podemos utilizar anestesia local. Con respecto a las hemorragias y el riesgo hemorrágico, pues yo tengo que evaluar a mi paciente, historia médica de hemorragia, medicamentos y algunas enfermedades. Los tiempos de coagulación son importantes, sobre todo en aquellos pacientes que están recibiendo anticoagulantes. Definir cuáles son la diátesis, la tendencia, las patologías del paciente, si está recibiendo antiagregantes, si está recibiendo anticoagulantes, para tomar las medidas del caso. Las agujas más delgadas pues producen menos riesgo hemorrágico. La punción sin aspiración, la punción por capilaridad es importante porque también puede reducir el riesgo. La guía ecográfica es importante siempre que hagamos nosotros la punción. Hacer hemostasia también es importante y que el paciente esté en función. Un paciente que está en hipertiroidismo tiene mayor tendencia a hacer sangrado. Así que llevar al paciente a la eufunción puede reducir el riesgo de sangrado. Y en nódulos complejos, pues nosotros primero retiramos la parte líquida, el componente quístico, y luego tomamos muestra del componente sólido. La menor cantidad posible de punciones. No vamos a hacer 5 punciones o 6 punciones o 10 punciones de un nódulo, que con 2 punciones es suficiente. Obviamente, mientras más punciones hagamos, hay mayor riesgo de sangrado. Como conclusión, la punción de la tiroides es un procedimiento extraordinariamente útil para nosotros como endocrinólogos. Con una tasa de sensibilidad y especificidad muy altas, es un procedimiento que en realidad es un poco complejo, que es confiable, que es económico, y que la tasa de complicaciones es extraordinariamente baja en personas que tienen la experiencia del caso.